A Jorge Carrillo está con nosotros orientando a padres de familia y a personas que tienen a su cargo sacar adelante la educación de los menores de edad. El plazo máximo para empezar el año escolar es 28 de marzo. Estirando el dinero con creatividad, hay que comprar útiles, uniformes, ropa para los deportes, loncheras, mochilas y... Parece algo sencillo, pero cuando uno revisa la lista de pedidos adicionales de algunos colegios, se sorprende, ¿no? Y es un año atípico. Ya nos habías adelantado, Jorge, algunos consejos muy eficientes, como por ejemplo, si los padres cruzan la información y compran al por mayor, hay un ahorro significativo. Si compras una docena o dos docenas según el número de alumnos de esa aula, en los útiles escolares. Eso me pareció sensacional. Ojalá ahí sí haya diálogo, consenso y un mismo norte, no como en la política que cada uno tira para su lado. Sí, correcto. Es una recomendación. Nuevamente, yo creo que hay tres palabras acá, Mauricio, que pueden llevarnos al éxito financiero en optimizar gastos. Primero, planificación. Hay que hacerlo con tiempo, no a última hora, porque a última hora, recuerda, Mauricio, siempre lo hacemos caro, ¿no? Si yo compro a última hora el cuaderno que necesito para mañana, que empiezan las clases, voy a lo primero que se me ocurra y termino comprando caro. Y no solo eso, sino que probablemente no tenga la plata, ¿no? Y entonces voy a tener que financiarme y otra vez financiarme caro, con la tarjeta de crédito, peor todavía, ¿no? Entonces, doblemente caro. Planificación es fundamental. Lo segundo es comparación. Hay que comparar alternativas. Obviamente, si planifico, puedo ver opciones, puedo ir a un sitio, a otro sitio, por la web, ¿no? A través de redes sociales, puedo mirar diferentes opciones para elegir la mejor porque tengo tiempo, porque planifiqué nuevamente. Y lo tercero ya es control, ¿no? O sea, si hago un presupuesto, no, si hago una lista, ¿no? Y voy viendo pues cuánto voy gastando, porque si no, de repente me excedo de la lista y termino pues haciendo el presupuesto por gusto, porque me sobrepasé demasiado, ¿no? Vamos a escuchar a los propios padres de familia o a los tutores que tienen que enfrentar la educación de los pequeños para que los orientes directamente. No sabemos qué tipo de preguntas nos van a hacer, pero está Soledad con una interrogante y ella está en Cusco. Soledad, muy buenos días, gracias por participar. Buenos días, señor Mauricio, y felicitándolo siempre por su programa que es problemas del día a día. Como dice, qué bueno que esté tocando sobre los útiles. Exacto. Le comento, primero pregunto, ¿no? Frente a este abuso que hacen a veces los colegios de pedir excesivamente útiles, y no solamente los útiles, sino piden papel higiénico, paquetes de papel bond, pasta de dientes, gomas en potes grandes. Ya, yo pienso, ¿cómo va a controlar el Ministerio de Educación o quien le corresponda? ¿Cómo va a controlar que ellos han gastado? Imagínense que cada alumno en primer año y en jardín lleve un paquete que ha llevado paquete. ¿Dónde está? O sea, han puesto, digamos, una distribuidora de papel. Entonces, ¿quién va a controlar eso? ¿Cómo va a controlar eso? ¿Hay algún teléfono donde los padres puedan llamar y decir no? O simplemente sacar normas, el Ministerio de Educación decir, no pueden pedir más allá de 2 o 3 y en el caso de tu familia, ¿a cuántos niños hay que mandar al colegio este año? 2 niños, 4 niños, 4 niños de 5 años, de 3 años, de 7 años, en esa edad. Pero imagínate. Yo voy en lo general, no particularmente lo mío, porque yo pienso que se puede hacer un esfuerzo en la prueba, pero ¿para qué? Pote de goma que no sabemos a las finales si no lo han utilizado o no. Totalmente de acuerdo con tu preocupación porque ha pasado en años prepandémicos y nos parecía absurdo. Ahora, teniendo en cuenta que venimos de pandemia, habiendo perdido empleos, con trabajos virtuales que no son igual de remunerados que los anteriores, sería absurdo, ¿no?, que insistamos en ese tipo de pedidos. Permítame, señor Mauricio, yo quiero que a través de su programa usted diga, señores padres de familia, cuando le pidan la lista, manden copia de esa lista a Indecopi, a este WhatsApp del Ministerio de Educación, porque los padres de familia no saben qué hacer, tienen que comprar, como dice, calladitos y llevar tremendo paquetón de papeles, cartulinas que son por docenas, pero a las finales, ¿quién ha inspeccionado eso? Que
que el colegio o el salón o el aula o la profesora ha aplicado toda la utilidad de esos materiales. ¿Quién ha vigilado eso? ¿Quién vigila? Claro, Entonces, ¿quién audita ese material que finalmente se quedó dentro del colegio? De saque no deberían pedirlo, ¿no? Pero bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Yo sé que Jorge sabe bien cómo funciona Indecopi y nos va a dar luces al respecto. Sí, gracias Mauricio y gracias por la pregunta. Mira, lo primero es lo siguiente, si la lista que me exige el colegio para los gastos escolares me parece desproporcionada, abusiva, etcétera, tengo todo el derecho en primer lugar de presentar un reclamo, ¿no? Todos los colegios tienen la obligación de tener un libro de reclamaciones, ¿no? Que es un documento oficial en donde uno plasma pues esa queja, ¿no? Y el colegio tendrá 30 días para contestar, ¿no? Si procede o no se procede ese reclamo, si reduce o no reduce la lista en el caso particular de que uno presente pues este documento. Si es que la respuesta del colegio sigue pareciendo insatisfactoria para cualquiera, la siguiente etapa es Indecopi, ¿no? Hay una oficina de protección al consumidor donde una vez, pero primero hay que reclamar, porque si uno no reclama directamente al colegio, no puede ir no puede ir de frente a Indecopi, hay que seguir un procedimiento. Primero vas a la misma entidad, si la entidad no te contesta o te contesta insatisfactoriamente, tienen 30 días para responder, ya la siguiente instancia es ir directamente a Indecopi. Ahora, un detalle, porque claro, mientras tanto pueden pasar 60 días mientras yo reclamo y mientras tanto las clases empezaron. Entonces hay que tener cuidado, hay que percatarse de lo siguiente. Si, por ejemplo, me piden, no sé, pues sí, 30 cuadernos, ¿ya? Por poner cualquier caso. Yo no tengo la obligación de entregar los 30 inmediatamente, ¿no? Yo puedo entregar de repente unos 5 o 6 provisionalmente, ¿no? Para que mis hijos puedan ir defendiéndose los primeros días y luego ya entregar la diferencia si es que ya me veo obligado a hacerlo, ¿no? Eso también hace que, como tú decías, Mauricio, que yo no tenga que descapitalizarme ahorita, que comprar pues los 30 cuadernos y los 100 lapiceros y las 200 papeles higiénicos. No, puedo hacerlo dosificadamente conforme pase el tiempo para no tener que estar gastando de más ahorita, ¿no? Bien. Luis, desde Chorrillos, te damos la bienvenida y escuchamos tu inquietud. ¿Cómo están? Muy buenos días, estimado Mauricio, y a toda la teleaudiencia de Radio Programa, La Voz del Perú. Sí, saludos, invitado. Bien, mi análisis era, y sobre todo mi aporte, yo tengo 3 hijos, y el asunto es que en los textos escolares, ese es un problema que aparentemente le quisieron dar una solución. Como usted sabe, los libros se dividieron en 2 partes, teoría y práctica, y dijeron que incluso los que tenían ya los libros de teoría solamente se le daba los de práctica, ejercicios, y en realidad no es así. Por ejemplo, se sigue teniendo la obligación, al menos entre comillas, ¿no?, de obligar justamente que los padres compren ambos libros. Ahora yo pregunto, por ejemplo, en esta temporada de la pandemia, muchos profesores han estado elaborando su propio material de estudio, no han estado recurriendo a las editoriales que son, pues, por no decir, son demasiado caras, ¿no? Y en estas actuales circunstancias me parece que ellos deberían seguir dando su material de estudio, o sea, que el profesor propio va elaborando, y no hacer obligatorio esos costos demasiado grandes que se dan con las editoriales, y en esas circunstancias actuales me parece que no son adecuadas. Yo haría un llamado al ministerio, ¿no?, para que a ver si esto lo regula y que sea abierto, ¿no? El alumno que quiera comprar su libro, bien que lo compre, pero no que sea obligatorio. Lo fundamental de este profesor es el principal elemento que debe dar la educación, incluso haciendo su propio material de estudio. Muchas gracias a ustedes. Yo sé que Radio Programas es una radio que llega a todo el país y también estarán escuchando a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ti, Luis. Mira, Mauricio, muy buen comentario de Luis, y fíjate un dato interesante, ¿no? Durante la pandemia se estima que el 35% de los colegios, o sea, más de la tercera parte, o si quieres, 1 de cada 3, no usaron textos escolares durante esta etapa, ni de 2020 ni de 2021. Entonces, ahí te da una muestra de que los textos escolares, en algunos casos, no eran imprescindibles, ¿no? Habría que esperar, pues, a ver qué lista está poniendo el colegio este año, y deberían, pues, ver la posibilidad de manejarse como se manejaron en prepandemia, si no son tan necesarios los textos escolares, ¿no? Hay que hacer un análisis y nuevamente, como decía Luis, el ministerio tiene un trabajo por hacer ahí de realmente saber o determinar si lo que se está solicitando es hiper necesario o puede obviarse o puede ser optativo, como también decía Luis, no obligatorio, considerando pues la etapa en la que estamos pasando, ¿no?
Los padres que ya hicieron un presupuesto a mano alzada y más o menos necesitaban 700 soles para mandar a 2 chicos al colegio con útiles escolares, uniformes y todo, y solo tienen 300 y no tienen capacidad de endeudamiento. ¿Hay alguna actividad más allá de las tradicionales polladas que son salvadoras, ¿no? En la que tú les aconsejes incursionar estacionariamente para generar liquidez antes del 28 de marzo y cubrir este gasto que es impostergable? Vamos a reflexionar al respecto contigo, Jorge, luego de este brevísimo receso que tenemos que darle pase a los anuncios, ¿no? Finalmente, a veces hay más de uno en casa. Acabamos de hablar con una señora de Cojo que tiene 4 que mandar al colegio. Y en general, antes de darle a la primera llamada un espacio, ¿crees que en estas semanas hay alguna actividad alternativa en la que vale la pena apostar para generar más liquidez? ¿Has observado algo en el mercado? Mira, Mauricio, la pandemia ha traído como consecuencia que algunos sectores crezcan más que otros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas de cómputo, ¿no? Laptops, audífonos, teclados, etcétera, etcétera, ha aumentado muchísimo porque la gente anda más en casa, está usando sus propias computadoras, ¿no? Algo relacionado con eso podría ser, o algo relacionado con celulares que también han crecido muchísimo, ¿no? O algo relacionado con cosas en casa, electrodomésticos pequeños, adornos para casa, decoraciones, ¿no? Recuerda que ahora nuevamente estamos más tiempo en casa que antes y renovamos más estos equipos, estos adornos, estos bienes que están en el hogar, ¿no? Entonces por ahí podríamos de repente orientarnos a algún negocio particular que nos pueda dar mejores ingresos, ¿no? Tiene la palabra Jesús desde Tingo María. Buenos días, bienvenido. Buenos días a usted, señor periodista, y agradecer por la oportunidad que da y felicitarle por el programa, porque nos da opción a participar los padres de familia en estos años que es muy difícil para nosotros después de una pandemia como lo hemos vivido. Bien, claro, es difícil para todos, sin excepción, para profesores, directores, padres de familia y hasta para los propios chicos. Se olvidaron de lo que era sociabilizar, se olvidaron de lo que era estar en un recreo y alternar con más compañeros. ¿Cuál es la pregunta puntual que tiene para Jorge? El mío es de que dentro del presupuesto escolar se pueda incluir el costo de los uniformes. Entonces, en esto quiero manifestar que muchos colegios en las capitales de provincias, de distritos, ¿no? A través de repente de acuerdos entre profesores, así, determinan el color de los uniformes, la tela en especial. Entonces, esto hace que el presupuesto escolar suba más por un uniforme, como dice, fuera de lo común que usábamos. Una camisa, lo normal que se usa en los colegios estatales cuesta 15 soles, pero una camisa que está, como dice, especialmente para identificación del colegio con un distinto ya sube su precio a 35, 60 soles. Igual la falda de las chicas, igual el pantalón de los chicos de otro color. ¿Cómo es posible que sigamos con este estilo, que cada colegio determine el color de sus uniformes, sabiendo que es un colegio estatal? Entonces yo considero que se debe mantener los uniformes únicos, donde yo puedo ir a una tienda de uniformes, cotizo mi precio y voy en la otra y consigo el más. Como hay competencia, consigo el más barato y eso hace que uno pueda economizar dentro del presupuesto y eso sería favorable para nosotros. Ahora, si tenemos alumnos en colegios estatales, se entiende que somos padres de recursos bastante bajos, porque si tuviéramos dinero, tendríamos escuelas particulares o colegios particulares, como muchos tienen posibilidad, pero en los colegios estatales creo que acudimos padres de familias de bajos recursos. Entonces yo hago un llamado a través de ustedes, ¿no? Al ministerio, al ministro, que eso determine. No es acá en Tingo María nomás. Usted puede ir a distintos lugares, vas a ver colegios estatales con uniformes, con colores especiales. Entonces, esto no puede seguirse dando porque esto incrementa el costo de
del presupuesto escolar. Claro, válido, que no sea arbitrario y que el colegio no les pida un uniforme tan específico, con calidad de tela y con unos detalles que no todos los padres tienen ese presupuesto, ¿no? Gracias, Jesús. Muy, muy interesante tu reflexión en torno a los colegios que piden uniformes que están fuera del presupuesto de los padres. Esto me parece que tiene remedio desde una supervisión, ¿no? Sí, Mauricio, mira, primero que recuerda que no es obligatorio, ni siquiera en muchos casos utilizar el uniforme, ¿no? Digamos, es una opción y sería lo más recomendable. Menos aún usar el uniforme del mismo colegio. Y en todo caso, si es que tú quieres que tu hijo use el uniforme porque no quieres pues que se vea diferente a los demás y que de repente pueda sentirse un poco mal por eso, bueno, tienes varias opciones. Reutilización de lo que tenías el año pasado, ¿no? De los hermanos mayores de repente, ¿no? Hay cosas que pueden estar en buen estado, o puedes mandarlos a confeccionar. Ojo, yo puedo pedir una muestra del uniforme, ¿no? Para ver el tipo de tela, etcétera, y puedo mandarlo a hacer pues a emporios tipo Gamarra, ¿no? Donde me pueden hacer un uniforme exactamente igual y no tengo que gastar de más ni tomar de todas maneras el concesionario que pactó el colegio, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Carlos, que nos llama desde Surco. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está el señor Mauricio y también el señor Jorge? Mis saludos. Y la verdad que sus aportes, les estoy escuchando, son muy valiosos, solo que el problema es que las autoridades, tanto el Ejecutivo como también el Congreso, deberían tomar cartas en el asunto, porque ese tema de educación, dada la situación crítica que vivimos, me parece que es un tema de conciliación, de que deben, por ejemplo, yo les puse y escuché hace un momento a un señor que habló sobre el problema de los libros, es cierto. En mi caso yo tengo 2 hijos y uno está en tercero de secundaria, el otro está en segundo, y el de tercero debería usar el libro del segundo, pero el colegio no permiten, y nos obliga. Y es más, nos obligan a que compremos en determinada librería, porque parece que ahí hay unos acuerdos o preacuerdos que van en contra de la economía. Sería muy importante, por ejemplo, y le pregunto al señor Jorge, si es que, por ejemplo, hay una institución, así como la SUNEDU, pero en el sector escolar, que verifique si todos los colegios verdaderamente tienen una capacidad integral, no tanto su capacidad docente, si cuentan con bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Para establecer una jerarquía de colegios y ver qué colegios son los que realmente tienen ese afán de servicio y no de lucro, porque fundamentalmente hoy en día la economía pues demanda bastante observación, fiscalización, me parece que eso no se da. Muchas gracias a ustedes, una emisora muy, muy importante, los felicito. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Educación es el llamado a verificar pues, la calidad de los colegios y además verificar que lo que se está pidiendo no sea pues algo, digamos, obligatorio si realmente no debería hacerlo, ¿no? O sea, que sea obligatorio lo que realmente es imprescindible y algunas cosas que sean optativas, y hay algunas medidas que se han venido dando durante estos años de cara a eso, ¿no? Había cosas que eran obligatorias de hacer, como los uniformes, por ejemplo, que ahora ya no lo son, ¿no? Se recomienda, pero no es obligatorio y a veces el padre de familia no lo conoce. Entonces es bueno informarse siempre y la entidad que va a verificar que se cometan abusos contra los padres, además del Ministerio de Educación, definitivamente es Indecopi, ¿no? Indecopi va a ser el principal aliado del usuario para evitar estos abusos o verificar también que no haya, porque sí, pues es cierto lo que decía la persona que llamó, a la cual agradecemos, que decía, no, y hay un negocio de repente entre la librería pues y el colegio, o entre el confeccionista del uniforme y el colegio, y eso suele pasar, no es ningún secreto, pero obviamente no te pueden obligar a tomar, ¿no? a comprar el libro de la librería con la que tenga el convenio el colegio o del concesionario que tiene el tema de la confección de los uniformes. Entonces hay que tener opciones y yo tengo total libertad como padre de familia para usar otras alternativas similares que no tengan que ser las que el colegio recomienda, ¿no? Bien. Lorenzo desde Cañete. Lorenzo, buenos días, bienvenido a Encendidos, te escuchamos. Buenos días, señor Fernandini. Gracias por el programa, porque estamos a punto de empezar el año y los gastos. Yo diría, no sé si ya se tocó o no, si el primer trimestre van con ropa de calle para que a los padres en los colegios estatales, no sé si podría ser posible, entendiendo la precaria economía que tenemos los padres, ¿no? No sé si es, y dar proporcionalmente. Si a mí me piden por decir de 12 papeles en el primer trimestre, daré pues
3, ¿no? En el segundo 3 y así, o sea, no dar el total de lo que piden, ¿no? Claro, progresivamente como se vayan usando. Entre más dinero en el hogar también, ¿no? No tienen que hacer el desembolso. Permite ese respiro, ¿no? Permite ese respiro, esa largona, como decimos, ¿no? Pero claro, para poder acomodar. Lo indispensable para arrancar. O sea, que resolver el problema, arrancar, claro. Resolver el problema Eso sería. Muy interesante tu propuesta. Tenemos entendido que por ley uno no tiene que ir necesariamente uniformado al colegio. Es un tema que luego los padres, para que el alumno no sea el distinto de la clase, que es una personalidad en formación, ¿no? Para que se vea igual a sus compañeros, hacen el esfuerzo y compran el uniforme. Pero si todos van a ir con la ropa que tienen, yo creo que ahí también el suelo está parejo para todos. Cada uno va con lo que tiene a la mano. Mira, Mauricio, en épocas normales podría hacerse, ¿no? Pero este es una excepcionalidad, ¿no? Claro, al menos pienso de mi punto de vista. Estamos en plena pandemia y la economía de todos los hogares está golpeada, de todos sin excepción. Sí, Lorenzo, muy buena tu sugerencia. Vamos a escuchar a Jorge. Totalmente de acuerdo con Lorenzo, una súper sugerencia, ¿no? Como tú decías, Mauricio, a veces el padre hace el esfuerzo para que su hijo no sea el distinto, ¿no? Y entonces termina comprándolo, así sepa que no es necesario, ¿no? Por el bien emocional de pronto de los hijos, ¿no? Uno de los papás queremos siempre lo mejor para los hijos. Entonces, me parece una súper sugerencia decir, oye, miren, por el tema de pandemia y dado que hay gastos nuevos que están activándose y la economía todavía no se ha recuperado en su totalidad, vamos a hacer que los 2 primeros meses del año escolar, ¿no? Vayan con ropa de calle, ¿no? Puede ser una súper sugerencia. Eso me parece totalmente válido y totalmente coherente para el contexto que estamos viviendo. Vamos a seguir orientando, conversando, sugiriendo, contraproponiendo a las familias antes del 28 de diciembre, que empezamos en principio como fecha límite el año escolar, el esperado año escolar. Después de tanto sufrimiento, la verdad es que ha sido durísimo, y remarcar el concepto de que nada va a igualar a la clase presencial. Aquellos padres que están diciendo, ay, que se quede en la casa nomás, no es esa una salida para que su hijo luego esté en igualdad de condiciones que los otros compañeros. Al colegio no solo se va por conocimiento, se va a aprender a sociabilizar, se desarrollan un sinnúmero de habilidades desde que cruzan la puerta del colegio hasta que salen. Jorge, gracias por estar con nosotros, has sido muy generoso con tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación.